Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Hola, buenas tardes, ¿sí se escucha? Hola, buenas tardes, maestro. Buenas tardes, si se escucha nuestro. Muy bien, damos 2 minutos a ver si se conectan más compañeros. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. No les aparece la pantalla, ¿verdad? Les aparece gris, Sí, maestro, bueno, a mí me parece negro. negro. A mí igual me aparece negro. Déjenme lo checo. Bueno, vamos a ver ahí. Aparece gris, maestro. Ahí ya les debe aparecer, ¿no? Ya. Listo, ya Ya quedó. estoy. Muy bien. Bueno, ¿qué vimos la clase pasada? ¿Alguien recuerda? Antes de pasar a lo de el día de hoy, ¿alguien recuerda lo que vimos la clase pasada? Sí, ¿Alguien se profe. acuerda? La metodología de cuantitativos y cualitativos. Y dijimos, ¿verdad? Hace una semana que cualitativos venías de cualidad y cuantitativos de cantidad, ¿verdad? Si yo quería saber la cantidad de los migrantes, quería saber la cantidad de personas que eh, están afiliadas o simpatizan con un partido, pues usaría métodos cuantitativos. Pero si quería saber en qué creían, cuál era su opinión, su sentir, pues entonces utilizaría métodos cualitativos que tendrían que ver pues con las cualidades de cada persona, ¿no? Y por ahí estuvimos platicando, inclusive salió el tema de si queríamos hacer una investigación de los derechos de los migrantes, que yo les dije que luego uno va ahí a las 5 de mayo. En lo personal me pasa cada que voy a las 5 de mayo, pues veo trabajadores nuevos y veo también pues migrantes que están ahí, ¿no? Entonces, eso tenía que ver en el tema de cantidad y cualidades en nuestra investigación. Yo les hablé del INEGI, hablamos del INAI, hablamos del Coneval, ¿verdad? Y pues dijimos que si queríamos saber algo en específico, podíamos acceder precisamente pues a el INEGI, ¿no? Ahora toca el turno de los principios y la información documental e indagación fáctica. Es decir, vamos a ver si de dónde podemos obtener información, ¿verdad? Y además, dónde podemos indagar esta información.
¿Sale? Los principios jurídicos son fundamentos esenciales que orientan la interpretación y la aplicación del derecho en cualquier sistema jurídico. Estas normas generales aseguran coherencia, justicia y predictibilidad en las decisiones judiciales y administrativas. Se dividen, eso es muy importante, se dividen en principios generales del derecho, que son universales y aplicables a cualquier jurisdicción, y principios constitucionales que derivan de la Constitución y aseguran la protección de los derechos fundamentales, y pues principios específicos que rigen áreas particulares del derecho como el penal, el civil o el administrativo. Es decir, ¿sí? Que tenemos principios generales del derecho y son generales porque aplican en cualquier materia, ¿sí? Y en muchos otros países, ¿sí? Y tenemos principios constitucionales, ¿sale? ¿Qué son? Pues digamos que son eh, eh, directrices, digamos que son eh, reglas, por así decirlo, sí, que se pueden aplicar los generales del derecho, les digo, a cualquier rama del derecho en nuestro país, sí, dígase civil, penal, mercantil, administrativo, agrario, laboral, y tenemos constitucionales, ¿verdad? Que son aplicables pues nomás en nuestro país, ¿sí? ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero con los principios? Y me adelanto un poco. ¿Alguien ha escuchado algún principio del derecho por ahí, por error ahí, que haya escuchado en alguna plática, que haya leído algún principio del derecho? ¿Alguien por ahí? Digo, no es forzoso, ¿verdad? Pero que de casualidad por ahí haya escuchado algún principio del derecho. Hay uno que es primero en tiempo, primero en derecho. ¿Lo habían escuchado? No. Bueno, fíjense. ¿A qué se refiere primero en tiempo, primero en derecho? ¿Sí? Maestro, aparece la pantalla en gris. No me veo yo. No. A usted sí lo veo yo, pero en pequeño, y la pantalla en gris o A azulita. ver, déjenme. Es que estoy batallando. Ahí ya aparece. Sí, de hecho aparece con una franja arriba que nada más dice, quiero pensar que dice introducción, nada más se ve in, y una franja azul, negra. ¿A todos los demás les pasa lo mismo? Sí, a Sí, mí Sí, maestro, ahora ya aparece Sí, a en mí gris. también. maestra, está como que está fallando ahí la conexión con la Ahí. pantalla. aparece igual en gris con rayitas. Es que cambié de computadora. Y ahí les aparece. Bueno, sí, con la franjita esa, pero igual todo el contexto sí se ve. Ahí ya les aparece. Sí, nada más No, aparece. ahí ya no apareció. No, ahí aparece con una franja en medio gris y solo se ve un poquito de letras a la derecha y un poquito de letras a la izquierda. Miren, ahí les va a aparecer. Ahí les va a aparecer completo. Y En gris. ahí ya les apareció, ¿no? Sí, Sí, Ahí ya les apareció. Todavía, todavía se ve la rayita que tapa introducción. Ah, pero es mínima, ¿no? sí, Esta, es mínima. Sí. esta. Pues no tapa el texto de la definición. Les aparece todo esto. sí, Ah, muy bien. Sí. Es que ahí les estoy compartiendo toda la pantalla, es decir, lo que yo haga en mi computadora se va a ver. Por ejemplo, ya les aparece Google, ¿no? sí, Sí, así profe. es. Ah, es Nomás con que la les rayita digo, cambié pequeñita. de computadora y es la única manera en que encuentro que se puede proyectar, entonces les va a aparecer todo lo que hago en mi computadora. Bueno, entonces aquí va a cambiar porque quiero ver quién está conectado, sí, y ver, eh, me aparece Víctor, Karen, Anaí, Guille, María y Gaby. ¿Sale?
Pero ya ahorita que regresemos, voy a dar una explicación. Ya cuando regresemos al texto se va a volver a ver. Entonces, les decía yo que hay principios generales del derecho, ¿sí? Y principios constitucionales. Los principios generales del derecho van a aplicar en muchos otros países. La teoría y la doctrina dice que son aplicables, que son universales, pero pues la realidad es que no, ¿verdad? Veíamos que pues en Afganistán, donde todavía sus leyes imperan con la religión, pues obviamente los principios generales del derecho no van a ser aplicables. Pero hablábamos de que uno de los principales o de los más citados principios del derecho es primero en tiempo, primero en derecho. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que quien actúa primero, ¿sí? Se le tiene, ¿sí? Por manifestando lo que pues a su beneficio corresponde. ¿A qué me refiero? Fíjense. Yo hago una denuncia el día de hoy, ¿sí? Y hago una denuncia la otra semana, ¿sí? No me agarras. Esa denuncia la hago Yo contra no quiero Víctor, tanto silencio. ¿sí? Camarillo, ¿sí me escuchas, Víctor? Sí, maestro, Imagínate, perfectamente. imagínate que el día, digo, es un supuesto, ¿verdad? El día de hoy yo hago una denuncia contra ti, me atropellaste o me robaste ayer, ¿sí? Y el día de mañana, la otra semana, vuelvo a hacer otra denuncia contra ti, ¿verdad? Y ahora le agrego más cosas, esto, aquello, ¿verdad? O bueno, ahí lo que tú puedes hacer, ¿verdad? Es ante tu defensa decir, no, 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 ¿verdad? Primero en tiempo, primero en derecho. La denuncia que vamos a tomar en cuenta es la primerita, no la segunda, ¿sí me explico? Entonces, ahí ante tu defensa, eso es lo que tú puedes manifestar, ¿verdad? Primero en tiempo, primero en derecho. O también sale el caso, fíjense, y ese es un caso que a mí me tocó en el tema civil. eh, Imagínense que ustedes, y así va el caso, compran una casa en 1994, lo hacen todo legalmente ante notario, pero falta inscribirlo en el registro público de la propiedad y en catastro, ¿verdad? Ojo, lo que a mí me da la propiedad, ¿verdad? De un predio, de una casa o de un terreno, pues son tres cosas, ¿verdad? Que el predial aparezca mi nombre, ¿sí? Que en el registro público aparezca mi nombre, ¿sí? Y que yo tenga escritura pública. ¿Sí? Esas tres cosas me van a dar a mí la propiedad del bien, ¿sale? Entonces estas personas tenían una escritura pública, sí, pero no aparecían en el predial y tampoco aparecían en el registro público, ¿sí? Entonces, Bueno, ellos, lo interrumpo tantito, maestro. En esos casos, pues, sirve solicitar un certificado de libre gravamen en el registro público. sí, ahí la cuestión, Víctor, es que les platico, es una pareja que compra una casa en 1994. Ellos acuden, hacen todo el proceso legal, van con el notario, firman todo legal, ¿verdad? Pero se dan cuenta, Víctor, Karen, de ella, ellos se dan cuenta hasta 2019 que quieren vender la casa, ¿verdad? Que el notario no hizo su trabajo, Ángela, Daniel, Carlos, Brina y Yaretsi. Se dan cuenta que el notario no hizo su trabajo porque al querer venderla, ¿sí? Checan precisamente eso que tú dices, Víctor. Los compradores checan el certificado de libertad de gravamen y dicen, oye, a mí me quiere vender Gaby, pero en el certificado de libertad de gravamen aparece Víctor, ¿no? Y es ahí donde se dan cuenta que no se perfeccionó o no se terminó el trámite de la compraventa. Entonces, para no hacerles el cuento muy largo, si me contactan a mí, ojo, el supuesto es el siguiente, para que quede muy claro. Ellos compran una casa legalmente y hacen todo el proceso bien ante el notario. ¿Sí me explico? Pero el notario no terminó el trámite, Víctor, Karen, Guille y Paulina. Pero ellos tampoco nunca fueron a preguntar a la notaría. Ellos dijeron, pues yo ya firmé ante el notario, No presentó el aviso de enajenación. no ingresó nada, Víctor. El Ah, notario ok. nomás fallece a los 5 años que ellos Ah, firmaron la escritura. Ole. ahí ellos se equivocaron, profe, porque debieron haber ido a lo de la propiedad, ¿verdad? O sea, cerciorarse que eso ya estaba a su nombre. Fíjense,
el detalle, digo, son muchos supuestos, ¿no? Pero para allá voy, para llegar al caso concreto. Ellos Ok. debieron a los 3 meses, que es más o menos lo que se tarda en salir del registro público ya tu nombre, ir con el notario, ¿sí? Pero ojo, ellos es hasta el 2019, después de 30 años, casi más de 30 años. O sea, y eh, nunca se fijaron en la boleta de predial. sí, dicen, pero pues nosotros dijimos, pues ha de estar mal, o sea, es algo increíble, ¿eh? O sea, pero pasó, o sea. Entonces, yo también les hice esas preguntas, Víctor, en la asesoría. Les dije, oigan, Así es. pero y luego, ¿verdad? Ustedes, no, pues es que nosotros y que, bueno, fíjate, es que para allá voy, el caso concreto. Es una historia larga, ¿no? Pero a lo que voy es que ellos en 2019 quieren vender esa casa, pues como Víctor lo dijo, los compradores piden un certificado de libertad de gravamen y se dan cuenta que Gaby, ¿verdad? Por un decir que era la que les vendía, pues no aparece en el certificado, no aparece en el predial, sino que aparece a nombre de Víctor, ¿verdad? Y obviamente los compradores dijeron, pues algo aquí no está bien. Entonces ya empiezan a investigar y dicen, no, pues es que la casa está a nombre de Víctor. A lo que voy es que ellos en 2019 se acercan a preguntar por el vendedor y le dicen, no, pues el vendedor falleció hace 20 años, ¿no? Pero quien los atiende es una sobrina del vendedor, ¿sí? Entonces a ella se le prende el foco y dice, pues ellos no son los dueños. E inician un juicio de usucapión. El juicio de usucapión es por la posesión. Yo me puedo hacer dueño por la posesión. Sí, dice que de buena fe 5 años, sí, de mala fe 10 años. Pero digo, ese es otro tema que ya verán allá en civil. Entonces a lo que quiero llegar es que esa chica mete un juicio de usucapión, lo gana y lo inscribe en el registro público de la propiedad. ¿Sí? Y es en ese supuesto en el que dices, oye, pues yo ya tengo mi, digamos, escritura, pero no es escritura pública porque no está en el registro público de la propiedad y el juicio de usucapión, ¿verdad? ¿A quién le vamos a hacer caso? Bueno, ahí va a aplicar primero en tiempo, primero en derecho, ¿no? Hay que hacerle saber al juez que autorizó el usucapión que existe una escritura, ¿verdad? Entonces, primero en tiempo, primero en derecho, es decir, que deje inválido ese juicio. Oiga, una duda, pero la escritura de los señores no estaba inscrita en propiedad tampoco. La escritura es una compraventa. Ah, ok. Ya, ya. Es una Ok. compraventa que Ah, digamos que son 3 pasos, ¿sí? sí, sí, así es. Es registro público y es Ajá. catastro. El de ellos se quedó en catastro, ¿sí? Entonces Ya, hace falta ya. pasar a registro público. Sí, es Sí, entonces, correcto. lo que hay que hacer ahí, ¿verdad? Es perfeccionar, terminar, ¿sí? De pasar, decirle a la dirección de notarías, oye, quiero saber cuál es el estatus de esta escritura, porque en la dirección de notarías están todas las escrituras de los notarios, los protocolos, más bien dicho, que son los libritos en los cuales los notarios llevan asentados sus actos jurídicos, ¿verdad? Terminar esa escritura, ¿sí? Y ahora sí hacerle saber al juez, oye, ¿sabes qué, juez? No le autorices a esta persona el juicio de usucapión porque primero en tiempo, primero en derecho. Es decir, mi escritura ya cuando esté perfeccionada va a dejar inválido el juicio de usucapión, ¿no? Digo, es un Sí, tema mucho más complejo, mucho más abundante, pero para que ustedes se den cuenta o ustedes dimensionen los principios del derecho, ¿sí? sí, Que sí, existe este de primero en tiempo, primero en derecho, y existe otro, quien puede lo más, puede lo menos. Es decir, sí, que si yo voy ante un juez federal, sí, le puedo hacer saber mis peticiones, sí, sobre el tema, sobre el procedimiento federal, a que si yo voy con un juez cívico o con un juez municipal, ¿verdad? El juez federal tiene más jurisdicción, ¿verdad? Entonces a él le puedo hacer peticiones más amplias que al juez municipal, ¿verdad? Entonces, por eso dice, quien puede lo más, puede lo menos, ¿sí? Y en cuanto a los principios constitucionales, sí, la Constitución establece ciertos principios constitucionales, como es el artículo 136. Pueden abrir, por favor, en su navegador, buscar leyes federales y luego irse a la Constitución y luego al artículo 136, por favor, ¿lo pueden hacer? Cuando lo encuentren, me dicen para leer el artículo. Es el artículo 133, perdón. 133 de la Constitución, por favor.
¿Alguien lo puede leer, por favor? El 133, que nos habla de la supremacía constitucional. Ah, ahí voy, Lick. Nada más estaba moviéndole aquí para el micrófono. Sí, no se preocupe. Ok. El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión y los tratados internacionales son la ley suprema de la nación. Déjeme abrirle aquí. Lo que establece el artículo 133, la Constitución, las leyes del Congreso y los tratados internacionales son la ley suprema de la nación. Los jueces de cada estado deben registrarse por la Constitución, las leyes y los tratados. Los tratados deben de estar de acuerdo con la Constitución y deben de ser aprobados por el Congreso. Y luego me aparece qué implica el artículo 133. No, hasta ahí nada más. ¿Hasta ahí? Ok. Sí, es decir, sí, que nos dice la Constitución que no hay una ley, sí, que esté por encima de ella. Nos dice, las leyes, sí, y incluso los tratados internacionales deben de estar de acuerdo con la Constitución y no la deben de contradecir. Por eso es que se le llama el principio constitucional de supremacía constitucional. Es decir, la misma Constitución nos dice, nada está por encima de mí. ¿Y por qué es muy relevante este artículo? Porque México, en su afán de firmar muchos tratados internacionales, sí, se ha hecho de controversias, de disputas en las que varios tratados internacionales han contradecido, sí, a la propia Constitución, ¿sí? Tal es el caso de, el Pacto de San José, ¿sí? Que nos dice que pues nadie debe estar preso durante la investigación de un delito, ¿verdad? Pero en contra de ese artículo, de ese tratado internacional, tenemos el artículo, creo que es el artículo 16 o el artículo 18 constitucional, que nos habla de la prisión preventiva justificada, ¿sí? Y ahí es donde dices, pues, ¿quién tiene la razón? ¿El artículo 133 o los tratados internacionales? Sí, y la Suprema Corte de Justicia ha mencionado que lo que debe de prevalecer, pues, es lo que establece la Constitución. ¿Sí? Y de ahí nos vamos, si alguien más puede leer el artículo 135 o 136, por favor, la inviolabilidad de la Constitución. Nada más para interrumpir, la prisión preventiva viene en el 19, Ah, constitucional. bien el 19. Ok, gracias. Profe, es el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sí, a ver, léelo. Ok, dice, establece el procedimiento para reformar o adicionar la Constitución. Luego me Fíjense, parece